Gracias por seguir informándose con nosotros. Hoy damos inicio a un nuevo ciclo de entrevistas que nos contextualiza a la coyuntura nacional e internacional, en este caso la coyuntura política. Lo más reciente, la convocatoria por parte del presidente de la Asamblea Nacional para la elección de los magistrados del Consejo Supremo Electoral. Vamos a hablar de este tema con un experto y está listo nuestro director de prensa, Mauricio Madrigal. ¿Deberían, en este caso los de la oposición, de hacer de manera más diligente la lista de quienes están proponiendo, estarían proponiendo ellos para candidatos a magistrados del Consejo Supremo Electoral, y si deberían de recurrir para esto a los partidos políticos que tienen presencia en la Asamblea Nacional? Adelante, don Mauricio. Buenas tardes. Buenas tardes, Jocelyn, muchas gracias. Y como decís, pues estamos inaugurando en esta edición, precisamente queremos recabar para ustedes opiniones certeras, opiniones valederas de uno y otro lugar, para que usted, como siempre, haga su juicio al sintonizar nuestras ediciones de Acción 10. Tenemos la grata presencia de un experto en leyes y en derecho constitucional, el abogado Bonifacio Miranda. Me recuerda a Bonifacio de hace mucho tiempo, cuando fue candidato por el PRT, así es. Partido Revolucionario de los Trabajadores. Fue candidato a presidente, Bonifacio, para los que no recuerdan. Pero lo tenemos acá porque consideramos que son opiniones muy valederas respecto a lo que está pasando en la coyuntura. Bonifacio, ayer nos encontramos con un llamado que hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, a buscar, pues, con los partidos que integran la Asamblea Nacional, las ternas, las propuestas para buscar los nuevos, creo que son 10 magistrados del Consejo Supremo Electoral, 7 más 3 suplentes, tengo entendido. Pero la pregunta, Bonifacio, ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿Quiénes? Es decir, la bancada del Frente Sandinista es la mayoritaria, es la que decide quién va y quién no va. Y tenemos una oposición cargada, pero sin partido y sin representación en la Asamblea Nacional. Significa que esta oposición va a tener que acudir a los partidos que están legalmente representados ahí. Estamos hablando del Partido Liberal Constitucionalista y el Partido Conservador. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se vislumbra? ¿Y qué personas crees vos más o menos las idóneas que deberían de estar ahí? Ok, gracias por la invitación y ser el primero en este nuevo segmento. Sí. Bueno, ya se le ven las casitas al pueblo, ya estamos llegando al punto definitorio. Hemos esperado 3 años para llegar a las elecciones del 2021 y ya estamos en la coyuntura prácticamente electoral. Creo que es un avance que don Gustavo Porras haya anunciado que se va a realizar 2 procesos. Ahí está la clave de lo que él anunció, porque todavía no se ha publicado el decreto legislativo, pero él anunció 2 procesos. Uno que tiene que ver con la elección de magistrados y otro que tiene que ver con las reformas electorales. Los 2 procesos están bajo una sola comisión especial constitucional, pero los 2 procedimientos son diferentes, porque para elegir magistrados se requiere, una vez que se publica el decreto legislativo, se requieren 15 días máximos para presentar las listas que solo el presidente de la República y los diputados pueden presentar, en consulta con los organismos civiles pertinentes, dice la Constitución. Y también está el otro procedimiento, que es mucho más complejo, y es el aspecto toral, que es la reforma electoral. Entonces, se han mezclado los 2 procedimientos y creo que la oposición la agarraron de sorpresa, ¿verdad? Porque mientras estaban discutiendo las candidaturas y las precandidaturas y las listas de diputados, en realidad se descuidó el tema central, que es crear condiciones favorables para un proceso electoral. Entonces, ya se inicia este proceso, ahora la pelota está en la cancha de la oposición y ahí es donde se requiere jugar bien. ¿Qué pasa? A mi juicio, no solo se requiere elección de magistrados, sino que se requiere fundamentalmente la reforma electoral. Porque de nada sirve que nosotros escojamos magistrados probos, inteligentes, honestos, imparciales, si van a tener que cabalgar con un potro salvaje como es el aparato del Consejo Supremo Electoral. Se requiere que estos magistrados tengan una estructura electoral diferente. Entonces, por más que los pongamos los más honestos, los más probos, que deben haber en la oposición, estoy seguro que existen, de nada sirve que los pongamos a montar este caballo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la estructura electoral no puede cambiar. Entonces me parece que lo primero debe ser pasar a las reformas electorales, porque se tiene que rediseñar el Consejo Supremo Electoral. La OEA fue clara en octubre del 2020 cuando pidió la reestructuración del Consejo Supremo Electoral. La oposición ha pedido
la reestructuración del Consejo Supremo Electoral en la propuesta consensuada. Y entonces podemos tener una situación bien contradictoria, que se elijan primero los magistrados en estos primeros 15 días y de repente la reforma electoral quede languideciéndose ahí durante un tiempo que no sabemos cómo va a ser el rumbo ni la profundidad de esta reforma. Tengo un planteamiento rapidito que hacerte respecto a las reformas electorales. ¿Acaso no fue con esta misma ley que ganó don Enrique, que ganó Arnoldo en su momento? ¿No fue la misma ley electoral? Sí, es la misma. Esta ley electoral tiene 20 años. Entonces, ¿por qué no pueden ganar con esta ley? Porque el aparato electoral se ha reforzado el control del Frente Sandinista a partir del 2007. Es correcto. Entonces, lo principal sería cambiar las estructuras del Consejo. Porque, según lo que dice la ley electoral, el fraude solo puede ser, ¿cómo es que le llaman? Impugnado en la mera Junta Receptora de Votos. Y si todos los miembros de la Junta Receptora de Votos son sandinistas, ahí no va a valer ninguna impugnación. Por eso es que decía yo que lo más importante, el gobierno tiró la piedra, pero tiró dos procesos al mismo tiempo. Tiró la elección de los magistrados, que es un plazo máximo de 15 días, y la reforma electoral, que puede tener hasta 60 días. Entonces, la clave está en rediseñar el Consejo Supremo Electoral, porque a estos magistrados lo que van a hacer los consejos municipales y los consejos departamentales es enviarle ya unas actas definidas, y entonces ellos no van a poder tener incidencia en esto. Entonces, se requiere un rediseño de la estructura electoral. Y según tu pronóstico, ¿cuántos podrán ir? ¿Cuántos sandinistas y cuántos opositores? Que tengan la capacidad de venir y desmontar todo el aparataje sandinista que está manejando ahorita el Consejo Supremo Electoral. Esto me hace recordar aquella fábula de los ratoncitos, de que quién le pone el cascabel al gato para avisar que el gato llegaba a comérselo, ¿verdad? Entonces así estamos más o menos en una situación. Hay una desventaja muy grande, y es que el Frente Sandinista controla el 60% de los diputados en la Asamblea Nacional. O sea que cualquier cambio que haya obligatoriamente pasa por una negociación con el Frente Sandinista. De lo contrario, no pasa nada. Entonces van a ser de diputados sandinistas los que van a elegir magistrados opositores, inevitablemente. Inevitablemente, porque los del PLC son 14, 15, más otros ahí, otros grupos que están ahí, el PLI, el APRE, y suman 20, eso no. ¿Y habrá disposición? Ahí está el problema. Entonces yo creo que cuando tenemos la misma situación de hace 3 años, esto se destraba con la participación de la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía tiene que participar en este proceso. Entonces, si el presidente Daniel Ortega quiere enviar un mensaje de que las cosas están cambiando en Nicaragua a la comunidad internacional, lo primero que debe hacer es que este proceso sea transparente, que sea democrático, que sea incluyente. La Constitución contempla que los magistrados, la propuesta de los magistrados debe hacerse con las organizaciones civiles pertinentes. Este fue un pleito que nosotros dimos cuando estábamos haciendo el proyecto de reforma consensuado, porque queríamos cambiar ese procedimiento. Lamentablemente, por algo Daniel Ortega no quiso hacer reforma constitucional, porque si hubiéramos cambiado ese procedimiento, ahorita las diferentes organizaciones civiles estarían postulando sus candidatos. Pero vuelvo, repito e insisto, el problema central en este momento no es la elección de los magistrados como la reforma electoral, es rediseñar el aparato electoral para que los magistrados que lleguen se encuentren con un vehículo nuevo, con llantas nuevas, pintadito, y no el vehículo destartalado que tenemos actualmente. ¿Y cuáles serían las principales reformas electorales que vos crees, a grosso modo? Mencioname algunas, sí, pues, por ejemplo, que puedan evitar el fraude. Lo primero, primero observación internacional. Nacional e internacional. Bueno, los observadores no tienen capacidad de estar en las 15.000 juntas. Sí, pero ellos llevan datos estadísticos y ellos con un muestreo te sacan rápidamente qué es lo que pasó en todo, porque hay tendencias estadísticas que están demostradas científicamente con un porcentaje determinado de las juntas receptoras que cubran. Observación nacional e internacional. Segundo, reestructuración del aparato electoral. ¿Qué es lo que ocurre? Se eligen los magistrados y solo el presidente y los partidos pueden proponer, la ciudadanía no puede proponer nada. Entonces, estos de arriba hacia abajo comienzan a definir la estructura electoral. Comienzan consejos departamentales, consejos municipales y juntas receptoras de votos. Eso debe cambiar. Debe ser no de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Por ejemplo, que la ciudadanía pueda escoger en los 400 miembros de la junta receptora de votos de manera aleatoria, que se pueda escoger al jefe de mesa. ¿Qué es lo que ocurre? Que actualmente con la ley electoral, que es bipartidista, contradiciendo a la Constitución, porque la Constitución no lo establece,
la ley electoral establece que quienes van a ser el primero y segundo miembros de la Junta Receptora de Votos es el partido del primer lugar y segundo lugar. Entonces, o sea, la oposición verdadera que está fuera de la Asamblea Nacional no va chorreando sangre, no puede competir en manera correcta. Garantía a los fiscales. Garantía a los fiscales, que los fiscales no puedan ser expulsados de la Junta Receptora de Votos, que no se les pueda cuestionar, que no se les pueda hostigar. Fíjate que hay algo interesante. La ley guatemalteca contempla que los fiscales tienen inmunidad. O sea, que los fiscales al momento de la campaña electoral nadie los puede tocar. Creo que hay aspectos que se pueden retomar en ese sentido. Y te estoy hablando de los aspectos pastorales. Y la otra es la descentralización de las funciones, porque nosotros en el Consejo Supremo Electoral tenemos cedulación, tenemos partidos políticos y tenemos el proceso mismo electoral. Entonces, estas tres funciones hay que separarlas dentro de unos órganos más desconcentrados o descentralizados, de manera tal que la cedulación sea independiente de lo que decidan los magistrados, de manera tal que la decisión sobre partidos políticos, a quién se le da la personería, a quién se le quita o no, sea aparte, y que los magistrados del Consejo Supremo Electoral sean únicamente para organizar, vigilar y contar los votos. Y además debe crearse un Tribunal de Justicia Electoral. Aparte. Claro, en toda América Latina existen tribunales de justicia electoral. ¿Por qué? Porque hay cuestionamiento de que hay fraude, me robaron la votación. Entonces, estos magistrados que ya están contaminados en el proceso, supuestamente están vinculados al fraude, no deben de conocer las resoluciones. Debe haber una impugnación. Porque ellos mismos cuentan los votos. Exactamente. Entonces, en otros países la impugnación puede ser ante la Corte Suprema de Justicia, que en el caso de Nicaragua sería más complicado, o como Honduras, que acaba de crear un Tribunal de Justicia Electoral independiente para, precisamente, porque igual que Nicaragua hay mucho cuestionamiento. ¿Considera que estas reformas están respondiendo al planteamiento de la OEA de hace más de 6 meses? Es que la propuesta de reforma consensuada coincide con los planteamientos de la OEA. La OEA lo que hizo fue en octubre del 2020 plantear 7, 8 puntos cruciales. La propuesta consensuada tiene más aspectos que tocar, pero 7, 8 puntos torales que te los acabo de mencionar, que es observación, que es reestructuración del Consejo Supremo Electoral, que es garantía para los fiscales, y no recuerdo qué otros puntos más, pero esta discusión no la deben dar solo los partidos políticos, sino que también la debe dar la ciudadanía. Y hay tiempo para ejecutar esas reformas de las que tanto se habla. Fíjate que esa es una pregunta interesante, porque Daniel Ortega nos hizo esperar 3 años. Entonces, si hay tiempo, pues ya esperamos lo más, ahora esperemos lo menos. Y te voy a decir como Napoleón Bonaparte, despacio que voy deprisa, es decir, sí tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Hay tiempo, estamos a abril, las elecciones son en noviembre, estamos a 7, 8 meses. Un proceso de reforma electoral que cumpla con la Constitución de 60 días, que haya discusión, que haya consulta, que haya debate, que haya propuesta, que la ciudadanía pueda decir, este lo impugno, este no me parece, este es un bandido, este puede estar respondiendo a intereses de la dictadura, cualquier cosa que diga, pero que la gente debata para devolverle la confianza al pueblo. Porque sí, exactamente, si dentro de estas reformas se comprende la observación electoral seria, yo creo que hay que hacerla con tiempo, solicitarla. Y falta poco tiempo. La OEA, por decirte, la Unión Europea, el Centro Carter, hay que mandar una invitación, porque esa gente no es que que vienen hasta el 7 de noviembre a ver cómo está. Esa gente envían comisiones grandes que están desde mucho antes en el país. Eso le faltó al diputado Gustavo Porra. Él ya debió haber dicho, y ya este proceso que se inicia, vamos a invitar a la OEA y a los organismos internacionales a que comiencen a venir. ¿Cuál es el problema? Que los precandidatos son hostigados. Ahí están las fotos donde Arturo Cruz se está reuniendo y ya le están tomando fotos. Ahí están las fotos donde Medardo Mairena está desayunando y ahí lo están hostigando. O sea, no hay forma de que puedas hacer política con este tipo de presión y de hostigamiento. Entonces, lo que acabas de mencionar es muy importante. Desde ya el proceso electoral de la reforma y de las discusiones y de recobrar la confianza en la ciudadanía nicaragüense debe contar con participación y observación internacional. Muchas gracias, Bonifacio. Un placer y tuviste la dicha de inaugurar este segmento de entrevistas. Sí, tus palabras conclusivas. No, gracias a ustedes y al Canal 10, que efectivamente es un foro de libertad y de discusión política en este país. Bueno, ese es el compromiso que tenemos con la
audiencias, de estar llevándoles esta alternativa de información, precisamente para que la gente arme su juicio y sepa qué es lo que va a hacer. Hay que orientar a la gente en este proceso trascendental histórico en nuestro país. Bueno, por ahora tenemos importantes mensajes de nuestros patrocinadores. Regresamos con más noticias.